y el año 2010 representando a su país, después de lo cual él fue nombrado embajador de Estados Unidos en Afganistán, razón por la cual presentó sus cartas credenciales allá el año 2015, justamente ante el presidente Ghani, que es el que se marchó el domingo pasado, creando el vacío de poder que ha sido ocupado por los talibanes. El embajador McKinley ha sido un amigo de RPP, lo hemos entrevistado en varias oportunidades y hemos podido aprovechar de sus conocimientos de la política internacional, razón por la cual lo saludo y le doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, embajador McKinley. Bueno, un placer estar de vuelta con ustedes, de verdad, y primero permítame expresar mi solidaridad con el pueblo peruano en este momento dificilísimo que se pasa con la pandemia del COVID. La compartimos todo el mundo y todos juntos tenemos que enfrentarlo y superarlo. Y entiendo que están avanzando y mejorando un poco las cosas con las vacunas y les deseo todo lo mejor, pero el sufrimiento ha sido muy grande. Muchas gracias por esas palabras, señor embajador, a las que somos muy sensibles. Usted dice con mucha razón lo muchísimo que hemos sufrido y seguimos sufriendo, pero hemos resistido como hemos podido y sobre todo hemos podido acceder, gracias a muy buenos diplomáticos, a las vacunas, que es lo que nos va a permitir salir de esta crisis. Después de que usted se fue del Perú, ha sido nombrado en otros países difíciles, como Afganistán primero y Ucrania después. Del día de hoy queremos hablar sobre Afganistán, porque usted comprende muy bien que desde América Latina nos resulta complicado entender qué es lo que ha pasado en ese país y por qué es que al cabo de 20 años de intervención militar norteamericana y de la OTAN, vuelven al poder. Y naturalmente es una satisfacción poder contar con una persona como usted, que habiendo conocido América Latina, porque usted nació en Venezuela, ha sido embajador en el Perú, ha sido embajador en Colombia, ha sido embajador en Brasil, conociéndonos muy bien, vivió años intensos en Afganistán. Por eso quisiera comenzar preguntándole, ¿qué es lo que ha causado el fracaso de la política norteamericana y occidental en Afganistán? Bueno, muchísimas gracias. Primero un paréntesis, una pequeña corrección. No fui embajador en Ucrania, regresé de Afganistán, fui embajador en Brasil y después trabajé como consejero para el secretario de Estado, pero renuncié el cargo en relación al escándalo de Ucrania en 2019. Pero lo importante hoy día es el tema de Afganistán y entender por qué hemos llegado al punto que estamos viendo en las pantallas de nuestras televisiones. Nos tenemos que remontar un poco a 2001 y el raciocinio por la intervención. Y fue el ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001 y una decisión del entonces presidente Bush, pero de verdad de la sociedad norteamericana, de asegurar que nunca más podría haber un ataque terrorista de este índole y viniendo de otro país. Y hubo la decisión de invadir Afganistán para terminar con Al-Qaeda en Afganistán, Bin Laden, y también derrumbar el gobierno de los talibanes que le estaba dando albergo a los de Al-Qaeda. El hecho es que a través de los primeros años hubo un éxito, parece contundente en el sentido de que se dispersó Al-Qaeda, se empezó a construir una democracia, mejoró la situación para las niñas y las mujeres, hubo avances sociales, construcción de hospitales, escuelas, y parecía estar mejorando la cosa. Pero el hecho es que las contradicciones internas de Afganistán no se habían resuelto y los talibanes resurgieron en base a condiciones dentro de Afganistán. Y lo que vimos a través de los siguientes 15 años en que se siguió la lucha contra los terroristas, pero el hecho es que se volvió una contienda básicamente entre afganos en que los Estados Unidos hizo lo posible con socios de la Unión de la OTAN
y de otros países para fortalecer el gobierno en sus capacidades de responder a la amenaza de los talibanes, que hay que recordar han sido el grupo más fundamentalista, el gobierno islámico más fundamentalista que el mundo jamás ha visto. Así que en ese momento entró este esfuerzo, y el hecho es que no funcionó. No se construyó unas fuerzas armadas afganas que podían resistir. El gobierno se volvió muy corrupto, no respondió a las necesidades de la gente. La lealtad de la gente no se dio, hubo facciones regionales, etnias y tensiones que todos en conjunto llevaron a minar la voluntad, francamente. Y lo que vimos fue un colapso muy, muy acelerado, ayudado por la decisión de retirar las tropas de una forma muy estrepitosa. Exactamente. ¿Cómo está, embajador? Le saluda Mónica Delta, de aquí de RPP. Hola. ¿Cómo está? Efectivamente, un retiro abrupto en una circunstancia determinada, y hoy tenemos a los talibanes nuevamente en Kabul y en Afganistán. Para que entienda la gente en nuestro país sobre este perfil del talibán, cuando hablamos de fundamentalismo, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué significa que los talibanes estén manejando el gobierno de este país? ¿Qué significa para las mujeres? ¿Qué significa para las niñas? ¿Qué significa para la sociedad de ese país? Bueno, el hecho es que en el tiempo que ellos estuvieron en el poder, entre 1996 y 2001, vimos que las mujeres tuvieron que retirarse de la calle, no podían salir sin acompañamiento de un pariente masculino. Las niñas ya no iban a la escuela, pero iba más allá. Por ejemplo, en 2001, en un país de 30 millones de personas, solo habían 8,000 universitarios, todos hombres, pero un número muy ínfimo. Limitado. Y una sociedad donde se imponía la ley más estricta islámica, Sharia, que no se ve ni en otros países tradicionales del Golfo, por ejemplo. Así que era otra mentalidad. Lo que sí se está viendo en este momento es que están tratando de propagar una imagen un poco distinta, diciendo que las mujeres podrán tener educación, ir a la universidad, quieren que no va a haber retaliación, que los trabajadores de gobierno deben de quedarse en sus puestos, pero estos son los primeros días, y el hecho es que a través de 20 años no se ha visto un cambio notable en la forma en que actúan, pero sí hay un cambio generacional, y veremos lo que acontece en el terreno. Hay que esperar que sí han cambiado en algo, pero hasta que se muestre con hechos, muy difícil saberlo. Sí, señor McKinley, yo le ruego que nos espere unos instantes para darle la palabra a los anunciantes de RPP, y luego retomamos nuestra conversación con usted, porque nuestro colega Carlos Villarreal le va a formular una pregunta también. Vamos entonces a un breve instante con los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con el ex embajador de Estados Unidos en el Perú y en Afganistán, Mike McKinley. 18 de la mañana, seguimos en ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Seguimos nosotros conversando con el ex embajador de Estados Unidos en el Perú y en Afganistán, Michael McKinley. Embajador, muy buen día, antes que nada. Quisiera preguntarle sobre qué es lo que prevé usted con relación a lo que se viene ahora en Afganistán, a la situación que se podría dar a mediano plazo, tomando en cuenta que ya de acuerdo a información, documentos clasificados de la ONU, se ha iniciado una especie de persecución por parte de las fuerzas talibanes contra todas aquellas personas que han, digamos, respaldado, han trabajado con las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Primero, quiero expresar lo que todos sentimos viendo lo que está pasando, y es
la solidaridad con el pueblo de Afganistán, que está en un momento de gran sufrimiento y incertidumbre. Y de verdad esperemos, ciertamente yo espero que el esfuerzo de evacuar los que han trabajado con los Estados Unidos y otros aliados logren salir. Segundo, hay que reconocer que aunque el esfuerzo de establecer un gobierno que tenga la fuerza para sobrevivir y fuerzas armadas que podrían contener a los talibanes, el raciocinio original para la intervención fue terminar con la amenaza de un terrorismo internacional dirigida a los Estados Unidos desde Afganistán, desde esa región. Y a través de los 20 años sí ha habido un éxito importante en eso, pero también la amenaza del terrorismo a nivel mundial ha cambiado mucho. Lo vemos en el norte de África, en el Sahel de África, en Irak, en Siria. O sea, ya cambió y las formas de responder a esa amenaza han cambiado. Pero llegando a lo que está aconteciendo en el terreno, tenemos estas informaciones que son contradictorias. Voceros de los talibanes indicando de que no van a tomar retaliación, y cada día viendo que sí hay retaliaciones individuales y quizás a través de los próximos días se vuelvan más generalizadas. Ya se vio que están controlando el ingreso al aeropuerto internacional de Kabul, así que afganos que quieren salir no los están permitiendo llegar al aeropuerto. Se perfila una situación muy difícil, muy incierta, lo que la comunidad internacional está intentando hacer. Y hay que reconocer, ha habido mucha crítica de la retirada norteamericana viéndose como abrupta. Hay cierta apoyo a la decisión para salir de Afganistán, pero no la manera en que se salió. Pero dado el momento, ¿qué se puede hacer ahora? Varios países, hasta Rusia, hasta China, hasta los europeos, están señalando a los talibanes que el reconocimiento internacional tendrá que ser baseado sobre cómo actúan en las próximas semanas y meses. Hay el esfuerzo de, francamente, congelar fondos que están afuera y mandar la indicación clarísima que el apoyo internacional de la cual vive Afganistán, 80% del presupuesto del gobierno viene de afuera, será condicionado en cómo se comportan dentro del país. Embajador. Pero en este momento le diré que muy incierta la cosa, y yo a nivel personal no muy confiado de que los talibanes acatarán las urgencias internacionales. Quería pedir una opinión también sobre lo declarado por el expresidente Donald Trump, en el sentido de que con esta situación que se ha presentado, el actual mandatario Joe Biden ha quedado desacreditado, inclusive ha pedido su renuncia, su paso al costado, y que esto significa pues una de las derrotas más históricas en los Estados Unidos. El hecho es que el acuerdo que llevó a este momento fue negociado, fue decidido por el presidente Trump, un acuerdo en que habían pocas condiciones sobre los talibanes, pero que comprometía a los Estados Unidos sacar sus tropas dentro de 12 meses. Esto fue a partir el acuerdo fue firmado en febrero 2020, con oficiales del gobierno de Trump fotografiados con los líderes de los talibanes, y con el compromiso de que las tropas salieran de mayo 2020 a mayo 2021. 2021, sí. Señor McKinley, ¿aló? Parece que se ha cortado la comunicación en momentos en que queríamos preguntarle sobre el tema de la corrupción que él mencionó, sí, ¿no? Como una de las causas de la incapacidad en 20 años de formar un Estado que funcione. La otra causa que no la he mencionado, que es importante preguntar, si es que podemos recuperar la comunicación con él, es el tema del narcotráfico. Es sumamente grave que Afganistán sea uno de los... Señor McKinley, ¿no se está escuchando? ¿Aló? Sí, aquí se... Muchas gracias. Estamos en contacto entonces nuevamente. Sí. Yo quería preguntar... Hay un apagón eléctrico porque hay una lluvia. Vaya.
pero nos escucha ahora. Sí. Bueno, quería preguntarle sobre algo que usted mencionó como una de las causas por la que 20 años de colaboración del Occidente y de inversión masiva de dinero no han permitido crear un Estado eficiente. Y usted dijo que era en gran parte a causa de la corrupción. Tenemos datos de que jefes militares mentían sobre el número de efectivos para conseguir más dinero de los Estados Unidos que ellos robaban para su uso personal. Pero junto a este tema corrupción hay el tema grave del narcotráfico, como país importante en la producción de la base de la heroína en el mundo. Por eso queríamos que nos diga, ¿cómo ve usted por qué es que se ha fracasado en la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico? Bueno, el hecho es que se intentó, ¿no? La comunidad internacional estaba... Creo que tenemos inconvenientes con la recepción y, claro, una tormenta eléctrica o una lluvia de esa naturaleza que nosotros no conocemos en la costa del Perú, perturba la comunicación y la conectividad, ¿no? Sí. Pero es una pregunta importante la que tú haces, ¿no? Sí, pues porque se parece a lo que pasa en América Latina, lo que se pasa en el Perú. O sea, ¿cuánto depende, cuánto llega de esta perversión que tiene que ver con el narcotráfico a las instancias más importantes donde se toman las decisiones, ¿no? Y esta coincidencia horrorosa de que un grupo religioso fundamentalista que puede lapidar a una mujer por adulterio se financia con el narcotráfico. Claro, y no solamente lapidar, que es una cosa absolutamente fuera del entendimiento humano, no las deja estudiar, no las deja salir, no pueden tener ninguna posibilidad de lograr algún objetivo personal o profesional. O sea, no pueden hacer nada, se cosifican y se quedan metidas en la casa, y esas niñas que nacen allí pues no tienen ninguna posibilidad de futuro, ¿no? O sea, es tremendo lo que pasa en Afganistán, y por eso es importante decirlo, cuando se vincula toda decisión política a un fundamentalismo religioso, que al final resulta ser una hipocresía porque están vinculados a los crímenes más grandes del mundo, ¿no? Increíble. Embajador McKinley, ¿estamos en contacto nuevamente? Sí, y a ver, estaba contestando sobre la pregunta sobre la corrupción y el narcotráfico. El hecho es que sí hubo un intento de los donadores internacionales, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, del Banco Mundial, para controlar la corrupción, pero fue desencadenada. Y hubo mucho mal uso de fondos, no solo corrupción. Y estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. O sea, es algo insólito en el contexto de asistencialismo internacional. Y hay que hacer un estudio, entender bien lo que pasó. Pero se vio en las Fuerzas Armadas, se vio en los proyectos de desarrollo, se vio en los gastos públicos y francamente no conllevaron al resultado de construir un Estado. Pero también, como usted bien señaló, hubo el problema del narcotráfico y la producción de amapolas. Afganistán, productor de casi 90% del opio del mundo, y a través de los últimos años empezó a crecer de nuevo la producción. O sea, ya para el 2020 ya había incrementado la área bajo producción en un 37% comparado con 2019, para que se dé idea. O sea, problemas muy grandes, y tenemos todos que analizar y ser un poco humildes y entender de que quizás hay situaciones que no se pueden resolver con esta intervención, una intervención que quería transformar, quería mejorar la vida de los afganos, pero se volvió lo que se llama en inglés nation building, construir sociedad. Y yo iría más allá, habiendo trabajado mucho con América Latina. Todo ese dinero, si lo hubiéramos usado en el contexto de nuestro hemisferio, ayudar
a proyectos de desarrollo, integración económica, crecimiento de servicios, mejorar. Esto da mucho para pensar en los meses que vienen. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones, embajador McKinley. Reciba nuestros saludos más sinceros de los periodistas de RPP, que lo recordamos, la amabilidad que tuvo usted siempre con nosotros, de nuestro compañero Raúl Vargas, que siempre lo recuerda con mucho cariño, y naturalmente tenemos un gran respeto por las condiciones en las que usted renunció el año 19 para no solidarizarse con lo que usted pensaba que se estaba haciendo mal en las relaciones de su país con Ucrania. Muchas gracias y que tenga muy buenos días. Esperamos verlo pronto de vuelta en el Perú, donde ha conservado usted muchas personas que lo aprecian, señor McKinley. Muchas gracias. Muchísimas gracias y saludos a Raúl. Chao, chao. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ha sido el embajador Michael McKinley, que fue embajador en el Perú entre el año 2007 y 2010, después de lo cual fue embajador en Colombia y en Afganistán, donde tuvo trato con el presidente Ghani, que se fugó escandalosamente de su país el domingo pasado. Ahora vamos a oír los titulares de la media hora y retomamos nuestras entrevistas en Ampliación de Noticias.